Cordial saludo, mi nombre es Jesse Abraham Castillo Fajardo, actualmente estudiante de la Universidad Ibero del programa Maestría en Educación. En esta presentación explicaré brevemente la evolución de la educación inclusiva a través de una línea de tiempo organizada por décimos, teniendo en cuenta los principales cambios internacionales y los avances alcanzados en Colombia. La educación inclusiva es el resultado de un proceso histórico, jurídico y pedagógico que ha transformado la manera de comprender la diversidad y el derecho a la educación. Inicialmente predominaban prácticas de segregación y exclusión. Posteriormente se avanzó hacia la integración y con el tiempo hacia un enfoque de inclusión basado en los derechos, la participación y la eliminación de barreras para el aprendizaje. A través de esta línea de tiempo podremos observar cómo diferentes acontecimientos, políticas y normas fueron contribuyendo a la construcción del marco actual de la educación inclusiva en Colombia. Con este recorrido también podremos comprender que la inclusión no solo consiste en permitir el ingreso a estudiantes a la escuela, sino en garantizar su participación, aprendizaje, permanencia y reconocimiento de la comunidad educativa. 1940 y 1979. En los años 40 y 50 encontramos las bases del proceso. En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce la educación como derecho. En 1959, la Declaración de los Derechos del Niño amplía la protección de la infancia. Sin embargo, esto todavía no significa educación inclusiva. Las personas con discapacidad eran atendidas principalmente en espacios especiales. En 1960, la UNESCO aprueba la Convención contra la Discriminación en la Enseñanza, fortaleciendo la igualdad de oportunidades. Durante los años 70 se reconoce de manera más explícita los derechos de las personas con discapacidad y comienza a hablarse de integración. En esta etapa, el estudiante todavía debía adaptarse en buena medida al sistema. 1980 y 1989. Durante los años 80 se fortalece la idea de necesidades educativas especiales y de apoyo educativo. El Año Internacional de las Personas con Discapacidad de 1981 visibilizó derechos y participación. Además, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 amplió el marco internacional de protección de infancia. El cambio conceptual es importante, ya no basta con preguntar qué dificultad tiene el estudiante, también es necesario preguntarse qué apoyos y condiciones necesita el entorno educativo. Esta transformación prepara el camino para la educación inclusiva moderna. 1990 a 1999, la década de los 90 es decisiva. En 1990, la conferencia de Yontién impulsa la educación para todos en Colombia. La Constitución de 1991 fortalece principios de igualdad, derechos y protección de poblaciones vulnerables. En 1994, la Declaración de Salamanca se convierte en una conferencia fundamental para la educación inclusiva al promover escuelas capaces de responder a la diversidad. En ese mismo año, en Colombia, la Ley 115 establece que la educación de personas con limitaciones o capacidades excepcionales hace parte del servicio público educativo. En 1996, el Decreto 2082 reglamenta su atención. En síntesis, esta década marca el tránsito de una lógica de integración hacia una comprensión en la que la escuela comienza a asumir mayor responsabilidad por las necesidades y las barreras de los estudiantes. 2000 a 2009. En los años 2000 se consolida el enfoque de derecho. El Foro de Dakar de 2000 reafirma la educación para todos. En 2002, Colombia fortalece el compromiso contra la discriminación mediante la Ley 762. En 2006, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho de un sistema educativo inclusivo. Colombia avanza en esta dirección con el Decreto 366 de 2009 que organiza apoyos pedagógicos para estudiantes con discapacidad. El cambio consiste en comprender que la inclusión requiere condiciones, apoyos y responsabilidades institucionales. 2010 a 2019. Durante la década de 2010 se consolida la política colombiana. La Ley 1618 de 2013 establece medidas de inclusión, acción afirmativa y ajustes razonables para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. En 2015, el ODS 4 compromete a la comunidad internacional con una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Y en 2017 aparece uno de los principales hitos nacionales, el Decreto 1421, que reglamenta la atención educativa de la población con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Esta norma desarrolla elementos con un diseño universal para el aprendizaje y el PIAR. Por lo tanto, la inclusión deja de ser solamente un principio general y adquiere rutas concretas para la acción educativa. De 2020 a 2026, la etapa reciente representa nuevos retos. La pandemia COVID-19 evidenció desigualdades relacionadas con la conectividad, acceso tecnológico, condiciones sociales y la continuidad del aprendizaje. Esto demuestra que la inclusión no se reduce a la matrícula.
Actualmente implica garantizar el acceso, permanencia, participación, aprendizaje, accesibilidad y desarrollo integral. También exige fortalecer la información docente, los recursos, las prácticas flexibles y la eliminación de barreras. Para concluir, la línea de tiempo muestra tres grandes transformaciones. Primero, una etapa de segregación y educación especial. Segundo, una etapa de integración en la que algunos estudiantes ingresan al sistema pero deben adaptarse. Y tercero, la educación inclusiva, es la que el sistema debe transformar para responder a la diversidad. En Colombia, la Constitución de 1991, la Ley 115 de 1994, la Ley 1618 de 2013 y el Decreto 1421 de 2017 son hitos fundamentales. Sin embargo, una política inclusiva solo adquiere sentido cuando se convierte en práctica. Por eso, el reto actual es pasar de reconocer la diversidad a garantizar efectivamente que todos puedan acceder, participar y aprender y desarrollarse dentro de una escuela. Muchas gracias.